José Antonio Praiz, íntimamente ligado al deporte y al baloncesto en particular, por su doble papel de aficionado y de médico traumatólogo, relevó a Fernando Aránguiz en la presidencia del club, una vez recuperada la categoría perdida en la temporada 81-82. Con las cuentas saneadas, pues no había un déficit superior a las 200.000 pesetas, José Antonio Praiz creía hacerse con las riendas directivas de un club que no plantearía excesivos inconvenientes, aunque posteriormente la realidad, tal y como él pudo comprobar y llegó a reconocer, sería muy distinta. La temporada 82-83, para empezar, reflejaba los primeros síntomas de lo que sería la progresiva profesionalización del baloncesto. En el Baskonia, ese año se producen las bajas de Pello Cambronero, Kepa Ortega, Chomin Sautu, Carlos Salinas y Goyo Jiménez, que se cubrirán con las altas de Francisco Javier Galarreta, Chus Iradier, Kepa Segurola y Javier Etayo. Las nuevas incorporaciones, unidas a otras circunstancias como cambio de americano y de entrenador, provocarán que los presupuestos pasen de 9 millones de pesetas de la temporada anterior a los 20. El baloncesto estaba cambiando y el Baskonia intentaba acomodarse a los nuevos tiempos. Tenía en aquel momento 1.200 socios y 1 millón de pesetas en publicidad, por lo que se hacía imprescindible acudir a otras fuentes de ingresos como fueron el nombre de Arabacho, por el que la caja aportaba 9 millones de pesetas, e incluso la promoción del aeropuerto de Foronda en las camisetas. No fueron pocos los problemas de aquella temporada y además afectaron a factores claves. El americano Fischer no respondió a las expectativas inicialmente depositadas y su relevo, Gregory, procedente de Zaragoza, no resolvió ninguno de los problemas. Su carácter anulaba las grandes condiciones técnicas que él tenía. La irregularidad de la temporada también se dejó ver en el banquillo, con el relevo de Iriarte por Juan Antonio Ortiz de Pinedo. El pobre balance final quedaba patente en 20 derrotas, 3 victorias y 3 empates, es decir, un total de 9 puntos y el 13º puesto de la clasificación entre 14 equipos. No se llegó a perder la categoría porque el cambio en el sistema de competición solo dejaba una plaza para el descenso. Esta circunstancia permitió al Baskonia entrar en la temporada 83-84, caracterizada por la naciente Asociación de Clubes de Baloncesto, que va a ir haciéndose progresivamente con el control de la competición. No tardan en llegar los primeros cambios. Así, se impone la línea de 6-25 con los triples. Llegan los 2 americanos por equipo y se iniciaba una nueva competición con grupos pares e impares al inicio y luego la A1 y A2. Chema Capitillo fue entrenador en aquel novedoso año. Mi máxima pretensión como entrenador fue tratar de conseguir que sí viniera Vitoria, que viniera mi equipo. Y así fue, y realmente yo creo que no decepcionó a nadie. Luego vino lo que fue el desarrollo normal de la competición, y por primera vez había 2 grupos, el grupo par y grupo impar, en lo que se llamaba, lo que se dividía la liga, que eran 16 equipos, y con eso se pretendía crear luego la A1 y la A2, de forma que los equipos que entraban en la A1 ya, pues, una vez acabada la primera fase, quedaban exentos ya del peligro de bajar. Algo muy importante hasta aquel momento en un equipo como Baskonia, que siempre estabas un poquito hasta el final, dependiendo de que no se produjera el tan temido descenso. Nosotros logramos clasificarnos en la A1, con lo cual la temporada en ese sentido fue redonda. Seis jugadores causaron baja al principio de ese año: Salvadíez, Galarreta, Chus Iradier, Segurola, Etayo y Gregory. Entre las altas cabe destacar la de 2 jugadores de casa: Aitor Zárate, procedente del Urgachi, que debutaba así en Primera División, y Alberto Ortega, que regresaba a Vitoria para demostrar que el baloncesto alavés no podía permitirse el lujo de prescindir de 2 de sus armas principales: el triple y su letal contraataque. Chus Pérez y Vicente Lafuente completaban los refuerzos que se culminarían con la llegada de Esi Hollis a un equipo en el que Iñaki Garayalde era su capitán. Bueno, pues el recuerdo que tengo es que aquí como extranjero pues viene mi ídolo y mi pasión de toda la vida, que es Esi Hollis. Llega aquí a Vitoria, yo creo que encandila absolutamente a todo el mundo, como no podía ser de otra forma, y yo creo que se hacen 2 buenas temporadas
consiguiendo bueno, pues permanecer en lo que se llamaba entonces A1 y A2, se consigue mantenerse en la A1, en unas posiciones que, bueno, pues que antaño era difícil de conseguir para el equipo, ¿no? Estar entre los 8 primeros era prácticamente un sueño. Y la verdad es que incorporaron un alto nivel de baloncesto, estos extranjeros, se hizo yo creo que unos buenos años, y en definitiva aquello fue el preámbulo de lo que ahora se conoce como el baloncesto actual. Sin duda alguna, el baloncesto en Vitoria tendrá un antes y un después de Hollis. Llegó de Estados Unidos a San Sebastián de la mano del hoy desaparecido José Angasca y será el gran mito ex-NBA por su espectacular brillantez, eficacia y talento. Esi se ganó en Vitoria el cariñoso apelativo de Superbelcha. Por encima de sus grandes cualidades técnicas, Hollis se integró en el equipo y en la ciudad, hasta el punto de que no solo brilló como jugador en la cancha, sino que después ha estado impartiendo sus enseñanzas, revelando sus secretos y mostrando toda la magia de su malabarismo a los más jóvenes. La repetición de ejercicios es lo mejor para que un jugador pueda acostumbrarse, botar, sin mirar, pasar el balón, haciendo sus truquitos, porque cada jugador después de un tiempo va a tener un juego suyo, que es solo suyo, porque todos no podemos jugar igual. Entonces, el secreto es trabajo. Yo he estado trabajando a las 12 de la noche y de este fruto, el fruto que me ha venido es, bueno, ser famoso, no, ser muy conocido, porque todo lo que he hecho es porque he trabajado. Y es eso que quiero pasar a vosotros. No quiero ser pesado, pero a la vez quiero ser un pesado. Hay que trabajar, siempre hay que trabajar. Cuando tienes un rato, puedes sentaros en el suelo, en el parque, donde sea, pero hay que trabajar. Hollis fue el actor determinante para que primero con Chema Capetillo y el segundo año con Xavier Añúa el equipo lograra clasificarse en la A1 tras la primera fase, con lo cual se eludía la amenaza del descenso. Jugó en total 61 partidos oficiales, estuvo en cancha 2.343 minutos y anotó 1.502 puntos. El primer año el Arabacho Baskonia quedó incluido en el grupo par junto al Real Madrid, Fórum Filatélico, CAI de Zaragoza, Licor 43, Caja Madrid, Hospitalet y Estudiantes. Con 6 victorias y 8 derrotas consigue la cuarta plaza. La segunda fase fue más desalentadora porque la entidad de los rivales no daba opción. Únicamente se gana un partido, por lo que se obtiene la última plaza, la octava, siendo al final noveno de liga para perder el playoff a 3 partidos con el Licor 43. Primero venció el conjunto catalán en Santa Coloma de Gramenet. En el segundo partido ganarían los de Chema, Capetillo en Vitoria, pero en el tercer encuentro el Licor 43, entrenado entonces por Manel Comas, ganó el definitivo partido en Vitoria por un 66-76. La temporada 83-84 fue similar a la anterior en lo deportivo, aunque a José Antonio Praiz, tras presentar su dimisión, le relevó José Antonio Santamaría, secundado en el equipo directivo por José Luis Sánchez Erauskin al frente de la gerencia. Detrás se encontraba la Caja Provincial como primer sponsor del equipo. Xavier Añúa aceptó la dirección técnica de un equipo en el que Hollis seguía siendo su estrella indiscutible y al que ahora acompañaba Terry White, que sustituía al joven e inexperto Clarida. El problema de Terry era que junto a sus grandes facultades físicas y condiciones técnicas unía un indisciplinado carácter que al final le obligó a tener que dejar el equipo y la competición antes de tiempo. Aquel conjunto de Añúa tenía además otras virtudes: el regreso de José Anquerejeta, el fichaje de Miguel López Abril, al que las lesiones y su repentina marcha le hicieron que su paso por la cancha fuese fugaz, y la llegada al primer equipo vasconista de Pablo Laso. Él, junto con Aitor, representaban la última generación del baloncesto alavés que se incorporaba a la élite del básquet. Bueno, yo creo que para los dos fue una buena experiencia. Él llegó un año antes que yo y él ya tenía más, por decirlo, ya había entrado en el equipo, ¿no? Yo llegué un año más tarde, pero bueno, para los dos pues fue muy importante, ¿no? el hecho de con Javier Añúa primero y luego con mi padre que nos dieran la oportunidad de con 17, 18 años que teníamos, poder demostrar que podíamos ser jugadores de baloncesto, ¿no? Creo que para la gente joven fue un estímulo que dos chicos de Vitoria, como éramos Aitor y yo en ese entonces, pues se nos viera jugar ya con
con gente ya de nivel tipo Corbalán o gente así, ¿no? Entonces yo creo que para los dos fue una gran experiencia y bueno, luego cada uno hemos seguido nuestro camino, pero bueno, creo que los dos pues sí fuimos en esa época un poco el estandarte de la gente de Vitoria, ¿no? El gran objetivo de entrar en la A1 se cumplió. Solo lo conseguirían Capitillo y Añúa. La gran ventaja es que se evitaba así el descenso, aunque luego se languidecía en la segunda fase, puesto que todos los equipos eran netamente superiores. Así sucedió efectivamente. No solo se quedó el último en la 8ª plaza, sino que se pasaba a la 10ª tras perder el playoff ese año con el Estudiantes. Le costó llegar la primera victoria aquella temporada. No lo hizo hasta la 5ª jornada en Alcalá de Henares frente al Caja Madrid de los entonces Llorente, Beirán y Bravender. Allí se inició la escalada vasconista que a lo largo de la temporada superaría también al Fòrum, Cacaolat y Clesaferrol. Incluso se vivieron tardes inolvidables al perder en Vitoria de 2 puntos por 98-100 frente al Real Madrid de los Corbalán, Robinson, Jackson, Iturriaga y Fernando Martín, tras un partido que se retrasaría en su comienzo anecdóticamente porque White rompió uno de los tableros en las ruedas iniciales de calentamiento. Fue el primer tablero, pero no el último de la temporada. También el Juventud sudaría aquel año para llevarse de Mendizorroza una ajustada victoria por 81-84. Pero la gran hazaña del equipo fue vencer en el trofeo de la Asociación de Clubes, logrando obtener en la final, frente al CAI de Zaragoza, el trofeo de la Asociación, lo que le abrió las puertas al Baskonia para debutar en Europa, en la Copa Korak. Fue, sin lugar a dudas, la victoria más importante de toda la temporada. Pepe Lasso entró al año siguiente como entrenador, sustituyendo a Xavier Añúa. Essi Hollis salió del equipo y se fichó a Willy Simmons para hacer la pareja con Terry White, aunque al final se acabaría con otro tándem distinto de americanos. Pepe Lasso eligió de segundo entrenador a Manu Moreno, que a la postre sería su sustituto una vez finalizado su contrato con el club. Ninguno de los dos entrenadores consiguieron en los 4 años siguientes clasificar al equipo en la A1, pero también es cierto que nunca hubo una seria amenaza de descenso. En el primer año de Pepe Lasso brilló con luz propia el tándem de los bases alaveses, integrado por Pablo y Aitor, la calidad de Terry White y la de llegada precisamente para sustituirle de Aldo Jelani, un jugador cortado en el palacanestro italiano, también ex-NBA, que durante el primero de sus 2 años en Vitoria se constituirá como uno de los mejores jugadores extranjeros que han pasado por Mendizorroza. Aunque se encontraba ya en los últimos años de su carrera deportiva, atesoraba tanto baloncesto en sus manos que le ayudaban a superar sus grandes limitaciones físicas por el desgaste de las competiciones. Hombre, yo creo que el mejor jugador, el de más calidad y con diferencia, ha sido Abdul Jelani. Vino aquí en la última fase de su vida deportiva, habiendo estado muchos años en Italia, siendo jugador estrella de la Liga Italiana, y es para mí con diferencia el jugador de más calidad. Después ha habido otros jugadores que, sobre todo de cara al gran público, han sido jugadores importantes y que han contribuido a que aumentara la afición en su momento, como Essi Hollis, que quizá era un jugador muy individualista, pero de cara al público fue muy positivo, y con él también se consiguieron resultados deportivos importantes, como ganar la Copa Asociación siendo entrenador Xavier Añúa. Yo creo que esos dos y Larry Michaud, que ya me pilló en la última etapa como jugador, para mí han sido de esa época los 3 mejores jugadores, y además hay que reconocer que han sido jugadores los 3 NBA. Poco después se incorporaría al equipo precisamente Larry Michaud, un jugador que también va a marcar una etapa característica. No en vano había jugado ya en la NBA con los Rockets y había vestido la camiseta junto a las míticas entonces Torres Gemelas de los Houston. Larry Michaud, que llegó al final de la última temporada con Pepe Lasso, se va a convertir en la piedra angular de los equipos que posteriormente construirá Manu Moreno, hasta formar parte del quinteto ideal de la Liga ACB, liderando la clasificación de máximo reboteador de la Liga. Durante los 2 años de Manu Moreno, el conjunto vasconista logrará las mejores clasificaciones finales de la historia al alcanzar un año de ellos la 7ª plaza, llegando a jugar ya incluso los primeros playoffs por el título frente al Real Madrid. En este periodo se le va a ganar al equipo blanco en 2 ocasiones, una en Madrid, en el primer partido playoff, y otra en Vitoria, durante la Liga. Era imposible pensar que el Baskonia pudiera entonces con un Madrid
en el que figuraban dos estrellas europeas que van a pasar por la NBA como Fernando Martín y Dražen Petrovic. Ambos jugaron juntos por última vez en Mendizorroza este partido en el que vencería al Baskonia, magistralmente dirigido por Pablo, que ya era internacional, perfectamente además secundado por Larry Michaud y Ralph McPherson. Fue la temporada 88-89, en la que Larry fue el máximo reboteador de la liga con 469 rebotes y 837 puntos. Faceta esta última, en la de las anotaciones, en la que únicamente le superaba Ralph McPherson con 991 puntos. Yo recuerdo aquel partido perfectamente porque creo que fue con Manu Moreno de entrenador, y recuerdo que fue un partido muy especial porque ellos venían justo de ganar la Copa del Rey y venían con mucha euforia, y nosotros habíamos estado toda la semana preparando ese partido y bueno, yo me acuerdo que Manu nos decía, bueno, que podemos ganar, y nosotros los veíamos un poco como especial, ¿no? Me acuerdo que además yo defendía a Petrovic y bromeando toda la semana, me va a meter 30 puntos. Y en el primer tiempo me acuerdo que él llevaba como 26, 27 puntos y nos iban ganando fácil. Pero bueno, eso que en el baloncesto, yo no sé si tuvimos tanta fe, aguantamos ahí el tirón y bueno, llegamos a un final en el que pudimos ganar, ¿no? Y bueno, pues hicimos todos un gran partido. Y fue tal vez la primera vez que yo como jugador ganábamos a un equipo grande, ¿no? Y claro, cuando ves a Dražen Petrovic enfrente y ves que le has ganado, pues es una de tus sensaciones en las que dices, bueno, esto es lo bonito del deporte, ¿no? Pero el gran salto cualitativo de estos años lo va a dar el club en el cambio directivo. José Angrejeta, que había dejado de jugar por problemas derivados de una lesión, relevará poco después a Santa María en la presidencia y diseñará un nuevo proyecto deportivo y empresarial. El Baskonia pasará a convertirse en la primera sociedad anónima en el mundo del deporte de la canasta, adelantándose los tiempos, e inicia la construcción de un nuevo equipo. El primer fichaje, llamativo y espectacular en esa época, será el de Chicho Sibilio, pero sin duda alguna el más determinante va a ser el de Ramón Rivas. La gran eficacia con la que se mueven los servicios jurídicos del club para conseguir la nacionalización de Ramón y la habilidad y eficacia también del contacto y la negociación le van a permitir al Baskonia contar en la temporada 89-90 con un pívot que meses antes había vestido la camiseta de los legendarios Boston Celtics, junto al jefe Robert Parrish o al mismísimo Larry Bird, leyendas vivientes de la meca del baloncesto. Nosotros de alguna forma necesitábamos despertar un poco un equipo que durante mucho tiempo había estado en primera línea, pero había sido un equipo siempre a un nivel modesto, por decirlo de alguna forma. Y hicimos las contrataciones de Chicho Sibilio, que yo creo que fue el jugador que en ese momento dio el salto deportivo al equipo. Tuvimos la suerte de contratar a Ramón Rivas y creo que en poco tiempo se hizo un equipo muy competitivo y la prueba son los resultados que se han conseguido. El primer año fue muy difícil, primero por las expectativas del club. Se había fichado a Chicho Sibilio, me habían fichado a mí. La pasada campaña pues habían hecho una buena liga, habían quedado octavos y al ficharnos a Chicho y a mí pues pensaban que íbamos a tener un equipo para comernos la liga, cosa que no fue nada así, no funcionó de esa manera. Mi juego es un juego, creo yo, que muy físico, me gusta ser agresivo en el campo, me gusta que se sienta mi presencia en el campo, chocar con la gente, rebotear, es para mí la parte que se me da mejor. Y bueno, pues yo trato de sacar partido a mi cuerpo para aprovechar las situaciones. Todos esos momentos los recuerdas con mucho cariño, ¿no? Lo que pasa es que el baloncesto pasa muy rápido, ¿no? Y siempre esos recuerdos te llegan, pero piensas en el siguiente, ¿no? En intentar tener otro buen recuerdo lo más pronto posible.